La primera vez que la llamaron sobrante fue el día en que la echaron de la casa de láminas donde había dormido con su madre. No había gritos, solo la respiración contenida de los vecinos detrás de las cortinas y el golpe seco de la puerta cerrándose mientras la niña, piel de noche y ojos de carbón húmedo, sostenía una mochila con 2 camisas, una libreta y un retrato roto. No lloró. Aprendió hacía tiempo que las lágrimas no abren cerrojos. Caminó siguiendo el olor a tierra húmeda después de la lluvia, dejando atrás la calle sin nombre, los perros flacos y el murmullo áspero de una ciudad que no recuerda a los que sobran. Caminó hacia donde el mapa que encontró en un basurero marcaba una X con tinta azul. El mapa no era un mapa en realidad, era un folleto viejo, gastado por dedos que no eran los suyos. Subasta rural, propiedades simbólicas, desde $1. Nadie creyó que fuera real, nadie menos ella. Tal vez era una broma cruel, otro espejo que la devolvería a su misma cara cansada, pero al reverso había una firma, una dirección borrosa y un sello que olía a humedad y archivo. La niña lo guardó en la libreta, anotó la fecha con el mismo lápiz corto que usaba para dibujar, y esperó el amanecer como se espera un tren que no se sabe si llegará. El camino a la sierra era una cinta de polvo y piedras que crujían bajo sus tenis gastados. El viento venía frío, con un arrastre de hojas secas y el rumor del campo cuando calla la gente. Cada tanto, un poste torcido, un alambrado vencido, una sombra de nubes corriendo por los maizales secos. Con el estómago apretado, contaba sus pasos en bloques de 100 para no pensar en la palabra nunca, nunca volver, nunca pertenecer, nunca ser llamada por su nombre con cariño. Cuando encontró el portón oxidado, supo que había llegado no porque el letrero lo dijera, las letras estaban casi borradas, sino porque el silencio se hizo más denso, como si el aire retuviera la respiración por ella. El rancho era poco más que un caserón de madera desplomada, un granero sin techo completo y una hilera de corrales vacíos. La pintura, si algún día existió, se la bebió el sol. La niña se acercó al caserón con el folleto arrugado en la mano. La puerta, hinchada por años de humedad, se dejó empujar con un quejido que recorrió el pasillo como un animal herido. Dentro olía a madera vieja, a polvo y a algo dulce que no supo nombrar, como cáscaras de naranja olvidadas. La luz se filtraba en tiras diagonales por rendijas en las tablas, dibujando caminos dorados sobre el suelo. Había muebles cubiertos con sábanas amarillentas, una lámpara de vidrio con telarañas finas como cabellos, un reloj de pared detenido a las 3:11. 3:11. La niña anotó la hora en la libreta sin saber por qué. Sobre la mesa principal, al centro, había un papel doblado con un alfiler clavado. No era nuevo, pero tampoco estaba tan viejo como todo lo demás. Tenía esa edad intermedia de las cosas que esperan. La niña lo miró, pero no lo tocó. A un lado, un vaso de vidrio vacío. En el piso, marcas de arrastre, como si alguien hubiera movido un mueble pesado hacia la pared del fondo. Escuchó entonces un sonido. No se parecía al crujido normal de la madera ni a la danza del polvo en la luz. Era más bajo, más profundo, como un golpe apagado que venía desde debajo de las tablas. Uno solo. Después, silencio. Luego, otro. Pausa. Otro más. Como un corazón grande, distante. La niña contuvo el aliento. Recordó las noches en que su madre le decía que los lugares guardan memoria y que hay casas que respiran. «Escucha», le susurraba. «Algunas casas hablan bajito». El golpe volvió, esta vez con un leve temblor en el vaso de vidrio. La niña se acercó, apoyó la palma en el suelo y sintió una vibración tenue, rítmica, que no era del viento. Giró la cabeza hacia la pared del reloj detenido y vio algo que antes no estaba. La cortina más cercana, aunque todas las ventanas estaban cerradas, se movía como si un dedo invisible la hubiera rozado. Quiso retroceder, pero el alfiler de la nota atrapó la luz y la llamó por su nombre que casi nadie usaba.
No lo escuchó con los oídos, lo leyó sin leer. Un tirón suave en el pecho, una promesa velada. La niña extendió los dedos hacia el papel, dudó, y entonces la vibración se convirtió en un golpe seco, claro, como un llamado que venía desde el vientre de la casa, desde algo o alguien que esperaba bajo sus pies. La niña tragó saliva, apretó la libreta contra el estómago y con la otra mano tocó por fin la nota. El papel estaba tibio. El viento soplaba con un silbido hueco entre los tablones del techo. La niña encendió una vela que había encontrado en una repisa y la llama, temblorosa, dibujó sombras que parecían moverse solas sobre las paredes. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que cruzó el portón. El sol se había hundido tras las colinas y el cielo, cargado de nubes negras, parecía inclinarse sobre el rancho como si quisiera aplastarlo. Afuera, la noche era una boca abierta. Adentro solo quedaba el silencio, roto de vez en cuando por el crujido de la madera vieja que parecía quejarse de su regreso. El papel que había encontrado en la mesa seguía entre sus dedos. Al fin, lo desplegó con cuidado. Las letras estaban escritas con tinta azul, la misma del mapa que la trajo hasta allí. Propiedad entregada. Si llegaste hasta este punto, no fue por casualidad. No había firma ni fecha, solo una mancha circular al final, como si alguien hubiera apoyado un vaso con agua. La niña lo leyó 3 veces, intentando entender. No supo si sentir alivio o miedo. Lo único que tenía claro era que no tenía otro lugar donde ir. Ese rancho, fuera de quien fuera, sería su casa, al menos por esa noche. Revisó los cajones con una mezcla de curiosidad y hambre. Encontró migas secas, un pedazo de tela, una caja de cerillas, un cuchillo oxidado y un pequeño libro sin tapa. En la contraportada, con una caligrafía torpe, se leía Diario de Jacob, 1967. Las páginas olían a humedad y a algo dulce, como madera vieja mezclada con flores marchitas. No quiso leerlo aún. Guardó el libro junto a la vela y buscó un rincón donde el viento no soplara tan fuerte. Allí extendió su chaqueta sobre el suelo, colocó la libreta bajo la cabeza y cerró los ojos. El sueño no vino. En su lugar llegaron los recuerdos, la voz de su madre diciendo que los lugares abandonados no siempre están vacíos, que algunos guardan almas cansadas que no saben que se fueron. No las molestes, le advertía. Solo escúchalas. La niña quiso reír, pero un golpe repentino bajo el piso la hizo incorporarse de un salto. No era un temblor ni un animal. Era algo distinto. Esperó. Otro golpe. 3. Y luego silencio. Con el corazón acelerado, se acercó a la ventana más cercana. La lluvia empezaba a caer, fina pero constante, marcando un ritmo que se confundía con el eco de los golpes. Entre los relámpagos, alcanzó a ver algo en el patio. Una figura pequeña, inmóvil, junto al pozo seco. Parecía una estatua o una niña. La vela titiló, y cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Se frotó los ojos, pensando que el cansancio le jugaba una trampa. Es la soledad, se dijo. La soledad hace que todo respire distinto. Decidida a no pasar la noche asustada, bajó al sótano. La puerta era baja y angosta, cubierta por una alfombra llena de polvo. Tiró de la argolla metálica y el aire que salió de allí abajo era denso, frío y viejo. Encendió un fósforo. Bajó los primeros peldaños y vio que las paredes estaban cubiertas de marcas, líneas horizontales, como si alguien hubiera medido el paso del tiempo. En el centro del suelo había una mesa pequeña con una caja de madera encima. No tenía candado, pero la tapa estaba sellada con cera derretida. La niña pasó el dedo por encima, sintiendo su textura quebradiza. No la abrió, no aún. Regresó al piso superior, respirando con fuerza. La vela se había consumido casi por completo. Tomó el libro sin tapa y se sentó junto a la chimenea apagada. Pasó las primeras páginas, fechas desordenadas, palabras tachadas,
frases incompletas. El rancho escucha, lo juro. La niña volvió. 3:11. Siempre 3:11. La niña sintió un escalofrío al leerlo. Miró el reloj detenido y notó que la aguja del segundero, que antes no se movía, acababa de avanzar un paso. El aire se volvió espeso, como si la casa exhalara. Ella abrazó la libreta, miró hacia la escalera que conducía al sótano y se prometió que al amanecer abriría la caja. Pero una voz, suave y casi imperceptible, rompió su decisión. No esperes a que amanezca. La vela se apagó. La oscuridad se cerró sobre ella como una marea espesa. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio pulso resonando en los oídos, lento, como un tambor que se alejaba. La niña tanteó el aire con las manos, buscando el fósforo o la vela caída. No los encontró. Lo único que halló fue el suelo frío, y bajo su palma una vibración leve, casi un murmullo, como si las tablas respiraran. Tragó saliva. «Es el viento», se dijo, pero sabía que no lo era. El viento no tiene voz. Cuando al fin logró encender otro fósforo, la llama iluminó solo un pequeño círculo anaranjado frente a su rostro. Todo lo demás seguía envuelto en sombras. Dentro de ese círculo vio algo que no estaba antes, una huella pequeña, húmeda, marcada en el polvo, justo frente a sus pies. Parecía la pisada de un niño descalzo. Dio un paso atrás, luego otro, pero había más huellas en dirección al pasillo que conducía al cuarto del fondo, todas frescas, brillando bajo el reflejo tembloroso de la llama. La niña las siguió sin pensarlo, movida por una mezcla de miedo y curiosidad que le apretaba el pecho. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, como si la casa hubiera crecido en la oscuridad. A cada paso, el piso crujía con un lamento distinto. En una de las paredes, la pintura se había desprendido en forma de círculos, dejando ver la madera debajo, que tenía marcas de uñas, líneas cruzadas, palabras que alguien había intentado borrar. «No te vayas», decía una, apenas legible. La niña corrió los dedos sobre esas letras y sintió una punzada eléctrica recorrerle el brazo, como si el mensaje aún estuviera vivo. El fósforo se apagó de golpe. La oscuridad volvió. Entonces escuchó un sonido distinto, uno que no venía del piso ni del viento. Era un silbido bajo, irregular, casi un suspiro. Provenía del cuarto del fondo. La niña avanzó despacio, con las manos extendidas, tocando las paredes para no perderse. Cuando llegó a la puerta, la empujó con suavidad. El aire dentro estaba más frío, como si perteneciera a otra estación. La luz de un relámpago se filtró por la ventana rota y por un segundo vio todo. Un piano cubierto por una sábana, una mecedora vacía, un espejo rajado y una muñeca sentada en el suelo, mirando hacia la puerta. El trueno la hizo saltar hacia atrás. La llama del fósforo siguiente iluminó la cara de la muñeca. Tenía los ojos desiguales, uno azul, el otro verde, y una grieta que le atravesaba la mejilla. En el pecho, con hilo rojo, alguien había cosido un nombre, Amina, el mismo nombre que estaba escrito en la primera página de su propia libreta. El corazón le dio un vuelco, cayó de rodillas temblando. ¿Era coincidencia? No, no podía serlo. Dio la vuelta a la muñeca y vio algo más. Una etiqueta pegada en la espalda, amarillenta por los años. Rancho Hollow, propiedad de Jacob y Amina, 1967. El nombre se repitió como un eco del pasado, como si la casa la hubiera estado esperando desde antes de que ella naciera. El viento entró por la ventana rota, moviendo la mecedora. La niña la observó balancearse sola, escuchando el chirrido hipnótico de la madera, y en ese momento lo sintió. El suelo volvió a vibrar, pero esta vez no era un golpe, era un ritmo, como si alguien caminara debajo de ella, lento, pesado, insistente. La vela que había dejado en la mesa del salón se encendió sola, visible desde el pasillo.
La luz parpadeante reveló las huellas otra vez, ahora frescas, regresando desde el cuarto hacia el sótano. La niña quiso gritar, pero no lo hizo. Su cuerpo se movió antes que su mente. Tomó la muñeca, la apretó contra su pecho y siguió las huellas hasta la puerta que cubría las escaleras del sótano. La alfombra que antes la tapaba estaba enrollada a un lado. La puerta estaba abierta. Desde abajo subía un olor a tierra húmeda y metal oxidado, y algo más. Algo que reconoció sin entender, el olor de una flor marchita, la misma que su madre solía poner sobre la tumba de su abuela. Entonces lo escuchó, una voz, pequeña, casi un canto. Venía desde abajo. «Amina, ya puedes bajar». El fósforo se apagó. El nombre aún flotaba en el aire cuando la niña bajó el primer escalón. «Amina». Lo escuchó otra vez, más cerca, como si alguien lo pronunciara desde el mismo aire que respiraba. El sótano la recibió con un olor a moho y recuerdos viejos. La llama del fósforo se consumía deprisa, pero alcanzó a ver la caja sellada con cera que había descubierto antes. Estaba abierta, no rota, no forzada, abierta, como si alguien la hubiera esperado. La niña tragó saliva. Dentro de la caja no había oro, ni cartas, ni fotografías, sino un puñado de juguetes de trapo, una pequeña cruz de madera y un frasco con tierra seca. En la tapa interior, alguien había escrito una frase torpe con carbón: «Prometí volver cuando el reloj marcara las 3:11». La niña sintió un escalofrío subirle por los brazos. Miró hacia arriba, hacia el reloj que colgaba en el salón, y vio que las manecillas giraban despacio hasta detenerse justo en esa hora. El suelo tembló. La vela encendida arriba titiló con violencia. Algo, una corriente de aire o una fuerza invisible, empujó la puerta del sótano, cerrándola de golpe. El ruido retumbó como un trueno contenido. Amina corrió hacia la escalera, pero antes de llegar al primer peldaño, escuchó un susurro justo detrás de ella. «¿Volviste por mí?». Giró lentamente. En la penumbra, entre la luz temblorosa del fósforo, una silueta se dibujó a pocos metros. Era una figura delgada, cubierta con un vestido blanco raído. El cabello le caía en mechones largos y húmedos, y su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra. Pero sus ojos brillaban con una claridad casi inhumana, como reflejos de luna sobre el agua. Amina quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La figura avanzó un paso. «Te tardaste», dijo la voz, suave, con un tono que no era de enojo, sino de tristeza. «Dijiste que volverías». La niña retrocedió, confundida. Yo no sé quién eres». La figura sonrió apenas, una sonrisa cansada. «Claro que lo sabes. Lo prometiste cuando eras pequeña. Dijiste que no me dejarías sola». El fósforo se apagó. En la oscuridad solo se oía la respiración entrecortada de la niña. Quiso encender otro, pero antes de hacerlo, una mano fría se posó sobre la suya. No era huesuda ni viscosa, sino leve, como una corriente de aire sólido. «No temas», susurró la voz. «No vengo a hacerte daño». Cuando Amina logró encender el fósforo, la figura seguía ahí. Su rostro era el de una mujer joven, pero su piel tenía una palidez transparente, como si la luz la atravesara. En el cuello llevaba una cinta azul, y en el centro de ella, colgando, una llave oxidada. La mujer señaló la caja abierta. «Ahí está lo que guardamos juntas, lo que nunca debiste olvidar». La niña miró el interior, el frasco de tierra seca, los juguetes, la cruz. Todo parecía insignificante, pero había algo en el aire que pesaba, una historia atrapada, una deuda que pedía ser saldada. ¿Qué significa todo esto?», preguntó con voz temblorosa. La mujer se arrodilló frente a ella, sus ojos brillando con una tristeza infinita. «Era nuestro hogar. Tú te fuiste antes. Yo me quedé esperando». Amina negó con la cabeza, sin entender, pero un fragmento de memoria cruzó por su mente.
Una voz cantando una nana, una risa infantil, un campo de girasoles al atardecer. Su respiración se agitó. Eso no puede ser. Yo nunca. Sí, Amina, interrumpió la mujer, acariciando la muñeca que la niña aún sostenía. Éramos dos. La llama se apagó otra vez y la oscuridad las envolvió. Pero esta vez Amina no sintió miedo, sino un vacío profundo, como si una parte de ella despertara. Escuchó la voz de la mujer mezclada con el crujido de la madera. No todos los que se van están muertos, y no todos los que se quedan están vivos. El reloj, arriba, dio un golpe seco, 3:11. El suelo vibró. La pared del fondo se abrió con un gemido largo, revelando una rendija angosta por donde subía una corriente de aire frío. Dentro se alcanzaba a ver una escalera de piedra que descendía más, hacia algo aún más antiguo que la casa misma. La mujer retrocedió hacia la sombra y susurró: «Baja, lo que buscas está allí, pero recuerda, algunas verdades solo pueden verse con los ojos cerrados». Amina apretó la muñeca contra el pecho y dio el primer paso hacia la oscuridad. El aire que subía desde las escaleras era distinto, frío, húmedo y antiguo, como si llevara siglos atrapado bajo la tierra. Amina bajó con cuidado, una mano sobre la pared de piedra y la otra aferrada a la muñeca. A cada paso, el sonido de sus respiraciones rebotaba en los muros, multiplicándose. Era como si alguien más respirara con ella. La mujer del vestido blanco no la seguía, pero su voz todavía flotaba a su alrededor, sin origen claro. «No temas, Amina. Aquí nada muere del todo». El suelo era de tierra compacta, y en el centro del espacio se alzaba algo que no esperaba. Una cama metálica cubierta por una sábana empolvada, una lámpara rota, un cuaderno abierto sobre una mesita y junto a él un pequeño marco con una foto descolorida. La luz del fósforo tembló y por un segundo vio algo imposible. La niña de la foto era ella. Misma mirada, mismo lunar bajo el ojo, misma trenza corta cayendo sobre el hombro. Pero detrás de ella, en la foto, estaba la mujer del vestido blanco. Sonreía y tenía la mano sobre su cabeza, como una hermana mayor o una madre. Amina retrocedió un paso. El fósforo se apagó. Un zumbido leve llenó el sótano. No era electricidad, era algo más orgánico, como un murmullo que crecía desde la tierra. «No puede ser», susurró, y la voz respondió, desde todas partes: «Sí puede. Tú me olvidaste». El corazón le latía tan fuerte que sentía que el pecho le iba a estallar. Volvió a encender otro fósforo. La llama reveló las paredes cubiertas de dibujos hechos con carbón. Dos figuras tomadas de la mano, una casa, un pozo, un reloj, marcando las 3:11. Debajo, una frase repetida muchas veces: «No me dejes sola». Amina se acercó al cuaderno sobre la mesa. Las primeras páginas estaban manchadas de humedad, pero en las últimas se leía con claridad. Hoy ella se fue. Dijo que volvería cuando aprendiera a no tener miedo. Pero los días no pasan aquí. El reloj nunca avanza. El temblor en las manos de Amina era tan fuerte que apenas podía sostener el papel. Se dejó caer en la cama oxidada, respirando con dificultad. «No entiendo. ¿Qué eres? ¿Qué soy yo?». La voz respondió con una dulzura rota: «Eres la parte que se fue. Yo soy la que quedó esperándote». Las palabras la atravesaron como un cuchillo frío. De pronto recordó algo, un destello en su mente, una habitación incendiándose, el grito de una mujer llamando su nombre, el humo cubriéndolo todo, y una promesa susurrada antes de perder el sentido: «Volveré, lo juro». Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. El rancho no era un refugio, era una memoria, y ella no había venido por casualidad. «Si esto es verdad», dijo con voz quebrada, «¿por qué me hiciste volver?». La voz respondió más suave que nunca: «Porque no hay descanso sin reencuentro,
porque alguien tenía que recordar lo que fuimos. El viento sopló con fuerza, moviendo las sábanas sobre la cama. Amina la levantó y debajo encontró una caja de música oxidada. La giró y una melodía quebrada comenzó a sonar, la misma que su madre le cantaba antes de dormir. El sonido llenó el sótano y por un instante sintió paz, una paz triste pero cálida, como si la soledad se disolviera por dentro. Amina miró hacia la oscuridad. La silueta de la mujer volvió a aparecer, esta vez más nítida, sentada junto a la cama, observándola con ternura. «Siempre pensé que eras solo un sueño», dijo Amina. «Y yo siempre supe que eras mi mitad», respondió la figura extendiendo la mano. «Pero no puedes quedarte. Ya no». El reloj sonó de nuevo. 3:11. La caja de música se detuvo. La llama se extinguió. En la penumbra, la mujer se inclinó y besó la frente de la niña. «Gracias por volver». Un destello de luz blanca recorrió el cuarto, como si la tierra exhalara siglos de recuerdos en un solo suspiro. Cuando todo se calmó, Amina estaba sola otra vez, pero el miedo había desaparecido. Solo quedaba una calma extraña, profunda, imposible de explicar. Desde el techo del sótano, una gota cayó sobre su mano. Era tibia, no era agua, era algo más. Un hilo de vida que venía de arriba, del rancho que comenzaba a respirar nuevamente. El silencio posterior fue absoluto. Ni viento, ni crujidos, ni respiración ajena. Solo el zumbido débil en los oídos de Amina, como si el aire mismo contuviera un secreto que se negaba a morir. Permaneció sentada en la cama metálica, con la muñeca sobre el regazo, hasta que la vela, que había caído al suelo al apagar el fósforo, se encendió sola. La llama se alzó recta, sin parpadear, como si respondiera a una presencia invisible. El resplandor iluminó la pared frente a ella. Allí, las palabras dibujadas con carbón parecían moverse, cambiar, reagruparse hasta formar una sola frase nueva. El reloj no mide el tiempo, mide las promesas rotas. Amina sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Al instante, el reloj de la sala dio un nuevo golpe seco. 3:12. Las manecillas avanzaron por primera vez desde su llegada. El mecanismo volvió a la vida, y con él, la casa. Arriba, las puertas se abrieron de golpe, las cortinas se elevaron como si un vendaval invisible cruzara los pasillos, y un coro de crujidos recorrió cada rincón del rancho. Amina se levantó. La llama de la vela creció, lanzando sombras alargadas por todo el sótano, y entre esas sombras distinguió figuras, hombres, mujeres, niños, todos difusos, como hechos de polvo y luz. No la miraban, pero caminaban despacio, cruzando la habitación, repitiendo una misma ruta, desde el pozo, hacia la caja de madera y de vuelta al muro del fondo. Sus rostros eran serenos, aunque tristes. Ella retrocedió un paso, pero no sintió miedo. Había algo hipnótico en ese desfile silencioso, algo profundamente humano. Una de las figuras, una anciana de cabello blanco y manos huesudas, se detuvo frente a ella, levantó el rostro y la observó. No tenía ojos, solo oscuridad, pero Amina sintió que la veía por completo. La anciana extendió una mano y señaló el frasco con tierra seca dentro de la caja. Luego desapareció. Amina lo tomó, lo agitó. El sonido era extraño, hueco, como si en su interior hubiera algo más que tierra. Lo destapó con esfuerzo. Dentro había una llave idéntica a la que llevaba la mujer del vestido blanco colgada en el cuello. La niña la sostuvo, notando su peso frío, y un escalofrío le recorrió el brazo. En el metal estaban grabadas 3 letras, AMN, sus iniciales. El reloj sonó otra vez. 3:13. La voz volvió, suave pero firme, envolviéndola desde todas partes. Amina, cada minuto que pasa aquí es un recuerdo que despierta. Ella miró hacia el hueco del muro por donde antes descendían los escalones de piedra.
Ahora el pasadizo estaba abierto por completo y desde dentro emergía un resplandor blanquecino, como si una aurora brotara desde el subsuelo. Sintió que debía entrar, que algo la llamaba desde ese resplandor, pero al mismo tiempo una parte de ella, la que todavía creía en la realidad de arriba, en el mundo del sol y del viento, la detenía. «¿Qué pasa si bajo?», preguntó al aire. «Nada muere dos veces», respondió la voz. «Solo se recuerda». Entonces comprendió. La llave no abría una puerta física, sino algo más profundo. Una verdad encerrada en su memoria. Una promesa que había hecho mucho antes de entender su significado. La apretó en la mano, el metal se calentó al contacto y una imagen la atravesó como un relámpago. Un pozo, una cuerda cortada, una niña cayendo en la oscuridad y otra niña, idéntica a ella, gritando su nombre desde arriba. La visión se deshizo. Amina respiraba con dificultad. Todo temblaba. Las figuras de polvo comenzaron a disolverse, ascendiendo en espirales de luz. La vela parpadeó una última vez y se apagó, pero el resplandor del pasadizo siguió ahí, constante, invitándola. En la oscuridad escuchó pasos detrás de ella. Lentamente giró. La mujer del vestido blanco estaba de pie al final de las escaleras. El tiempo se abrió a Amina. Dijo con una voz que ya no sonaba humana, sino como un eco múltiple. «Pero tienes que elegir. Si cruzas, no volverás a olvidar. Si te quedas, el reloj volverá a detenerse». La niña apretó la llave, sintiendo cómo el metal pulsaba, como un corazón vivo. La miró, y por primera vez respondió sin temblar. «Entonces quiero recordar». El rancho entero tembló, y el reloj marcó 3:14. El resplandor que salía del pasadizo se transformó en una tormenta de luz. El aire se volvió denso, casi líquido, y Amina sintió que el suelo bajo sus pies ya no era sólido. El rancho entero respiraba, vibrando como un organismo antiguo que despertaba después de un sueño de décadas. Las paredes crujían, los cristales temblaban en sus marcos, y desde el techo comenzó a caer polvo mezclado con fragmentos de yeso. El reloj en la sala seguía marcando los segundos, cada campanada más fuerte que la anterior. 3:15, 3:16, 3:17. La niña apretó la llave con tanta fuerza que la piel de su palma se abrió y una gota de sangre cayó sobre el metal. En ese instante, la llave brilló, y el pasadizo respondió con un rugido sordo, como si la tierra se abriera. La mujer del vestido blanco extendió una mano hacia ella. «Amina, no cruces», gritó con voz temblorosa. «Si lo haces, el tiempo te reclamará». Pero la niña dio un paso adelante. El aire cambió. Todo olor a humedad desapareció y fue reemplazado por un perfume dulce, casi familiar. La tierra bajo sus pies se volvió arena tibia. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el sótano. Estaba en un campo infinito de girasoles dorados, iluminados por una luz que no venía de ningún sol visible. El viento era suave, pero cargado de voces. Voces de niños riendo, mujeres cantando, hombres orando. Voces que reconocía. Amina caminó entre las flores. Cada paso que daba dejaba una sombra oscura sobre los tallos, una huella que no duraba más que un suspiro. En el centro del campo vio una figura, la mujer del vestido blanco, pero ya no parecía un espectro. Era de carne y hueso, viva, con ojos cálidos y lágrimas verdaderas. «Llegaste tarde», dijo sonriendo con tristeza, «pero aún hay tiempo de ver». La tierra comenzó a temblar. El campo se llenó de un rugido profundo y el cielo, si es que había un cielo, se rajó como una tela. A través de la grieta, Amina vio escenas que la golpearon como relámpagos. Un incendio, un rancho en llamas, dos niñas gritando sus nombres, una cuerda cortada, una caída interminable, y luego oscuridad. «Tú eras yo», murmuró con la voz quebrada. «Yo te dejé caer». La mujer asintió. «Y nunca te perdonaste, por eso volviste».
El suelo se agrietó bajo sus pies. El campo desapareció, tragado por una corriente de polvo. Amina cayó de rodillas, sosteniendo la llave. A su alrededor, las voces comenzaron a transformarse en gritos. No eran ya dulces ni humanas, eran lamentos, promesas rotas, ecos de los que alguna vez vivieron en el rancho. Entre ellos, una voz más profunda, masculina, resonó sobre todas las demás. «Jacob». La niña levantó la mirada. Entre el humo y la luz, una figura inmensa emergió. Un hombre de rostro deformado por las sombras, ojos vacíos y manos ennegrecidas por el fuego. Vestía ropas de trabajador y en su pecho brillaba una placa metálica con el nombre Jacob. «Tú rompiste el pacto», tronó la voz. «No», respondió Amina retrocediendo. «Yo solo vine a entender». «El entendimiento no borra la deuda», gruñó Jacob. «Cada vida perdida en este suelo exige una memoria. Tú escapaste y el rancho quedó maldito». El viento se levantó con fuerza, arrancando los girasoles, arrastrando tierra y polvo en espirales. La figura avanzó, extendiendo una mano gigantesca hacia ella. «Devuélveme lo que tomaste». Amina miró la llave. Comprendió que eso era lo que Jacob quería, el símbolo del lazo que la unía con el rancho, con su otra mitad. Si se la entregaba, tal vez todo terminaría, o tal vez ella desaparecería con él. La mujer del vestido blanco reapareció detrás de Jacob gritando: «¡No lo hagas! Si le das la llave, olvidarás quién eres». Jacob rugió. Las sombras se alargaron. El reloj seguía avanzando. 3:18, 3:19. Amina sintió que su cuerpo se deshacía entre la luz y la oscuridad. Las voces dentro de su cabeza se mezclaron hasta formar un solo susurro. «Recuerda, no temas». Entonces, con un impulso que no supo de dónde venía, corrió hacia Jacob y clavó la llave ardiente en el centro de su pecho. Un grito retumbó por todo el rancho. La luz explotó, cegándolo todo. Por un instante, no hubo nada, ni cuerpo, ni sonido, ni miedo, solo un latido, uno solo. Cuando la visión volvió, el reloj marcaba 3:20 y el rancho estaba en silencio. El silencio que siguió fue tan puro que parecía imposible que algo tan terrible acabara de ocurrir. El aire olía a ceniza y a metal, pero también, extrañamente, a flores frescas. Amina abrió los ojos. Ya no estaba en el campo de girasoles ni en el sótano oscuro. Estaba en el mismo salón del rancho donde todo había comenzado, aunque ahora la luz del amanecer se filtraba por las rendijas del techo, bañando el polvo suspendido como si fueran partículas de oro. El reloj seguía colgado en la pared, marcando 3:21, pero su tic-tac había desaparecido. En el suelo, frente a ella, la llave descansaba partida en dos, aún caliente. La muñeca yacía a su lado, con la cabeza inclinada, y un hilo rojo salía de su pecho cosido, extendiéndose hasta desaparecer bajo las tablas del suelo. Amina parpadeó. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, una alucinación febril provocada por el miedo y la soledad. Pero entonces vio algo que la dejó inmóvil. En el espejo rajado del salón ya no se reflejaba sola. La mujer del vestido blanco estaba detrás de ella, con una expresión serena, libre. Ya no había sombras en su rostro ni palidez en su piel. Tenía color, respiraba, sonreía. «Lo hiciste», dijo la mujer, y su voz ahora sonaba humana, cálida. «Liberaste el tiempo». Amina la miró sin entender. ¿Qué era todo eso? «Jacob». ¿Las voces? La mujer se acercó despacio hasta quedar frente a ella. El espejo vibró como si una corriente de aire los separara. «Jacob fue el primero en romper la promesa», explicó. «Juró que protegería este lugar y a quienes vivíamos aquí, pero el fuego que él mismo encendió nos condenó a todos, nos borró de la historia. Solo quedaba un eco, y tú, la única que escapó antes de que todo ardiera». Las palabras flotaban, lentas, como si el aire las sostuviera.
Yo. Amina respiró hondo. Yo no recordaba nada. Solo soledad. Porque te arrancaron de tu mitad, dijo la mujer, extendiendo la mano hacia el espejo. Yo me quedé atrapada en la memoria. Tú fuiste arrojada al olvido. Amina sintió las lágrimas brotar sin querer. Se acercó al reflejo y cuando sus dedos tocaron la superficie, el cristal se volvió agua. Del otro lado, la mujer la miraba con ternura. «No tienes que quedarte», susurró. «El rancho ya descansó. Los nombres fueron liberados, pero antes, escucha». El suelo del salón comenzó a brillar, delineando una figura de luz bajo sus pies. Era el mismo mapa que la trajo hasta allí, solo que ahora, en vez de nombres y precios, estaban escritos recuerdos, risas, promesas, canciones, fechas. Y en el centro, 2 palabras: nos reencontramos. La mujer sonrió, pero su cuerpo comenzaba a desvanecerse como si el amanecer la absorbiera. «¿Te vas?», preguntó Amina con la voz temblorosa. «No, pequeña, tú eres quien debe seguir. Yo ya estoy donde debía estar». La niña apretó la muñeca contra el pecho. Notó que el hilo rojo que salía de ella se movía, latiendo como un corazón. Lo siguió con la mirada. El hilo se hundía bajo las tablas, justo donde había sentido los golpes la primera noche. Se arrodilló, levantó una de las maderas sueltas y encontró debajo una pequeña caja metálica. Dentro había un anillo oxidado, una fotografía chamuscada y una nota doblada. La abrió con cuidado. En letras temblorosas alguien había escrito: «Para cuando vuelvas, recuerda, el amor no se quema». Amina apretó la nota contra su pecho. En ese momento comprendió todo. El rancho no había sido solo un lugar físico, sino un puente entre la memoria y el olvido. Jacob representaba la culpa, la llama del pasado. La mujer, su mitad perdida, su inocencia, su promesa. Ella misma era el eco que había vuelto para cerrar el ciclo. El reloj marcó 3:22 y el sonido volvió, esta vez suave, como un latido sereno. La luz del sol entró en el salón, envolviéndolo todo. La mujer dio un último paso hacia el espejo y antes de desaparecer, dijo: «Ya no estás sola, Amina. Lo que fuiste y lo que serás se han encontrado». El espejo se rompió sin ruido, disolviéndose en fragmentos de luz. Amina quedó de pie, mirando el amanecer a través de los huecos del techo. Sonrió entre lágrimas. Por primera vez en su vida, no sintió miedo. Detrás de ella, el reloj marcó un último minuto, 3:23, y se detuvo para siempre. El amanecer rompió la oscuridad con una lentitud casi sagrada. La luz se derramó por las grietas del techo, bañando las paredes del rancho con tonos dorados y rosados, como si cada rayo trajera consigo un fragmento de redención. El polvo en el aire se movía despacio, y por primera vez el silencio no pesaba. Era un silencio vivo, respirable, lleno de calma. Amina se levantó del suelo. Sus piernas temblaban, pero no de miedo. Era la sensación de volver a pertenecer al mundo de los vivos. En su mano aún sostenía la nota que había encontrado dentro de la caja. La tinta estaba corrida por sus lágrimas, pero las palabras seguían legibles. «Para cuando vuelvas, recuerda, el amor no se quema». Caminó hasta la puerta del rancho. La abrió despacio. Afuera, el aire era distinto, más limpio, más cálido. Donde antes había un campo seco y gris, ahora florecían pequeñas flores amarillas entre la hierba. Los árboles parecían más erguidos y los pájaros volvían a cantar. Todo olía a renacimiento. Miró hacia el pozo, ese círculo oscuro donde alguna vez creyó que algo la llamaba desde abajo. El borde estaba cubierto de musgo y dentro no había oscuridad, sino agua clara que reflejaba el cielo. Se arrodilló junto a él y observó su reflejo. Ya no era la niña triste que llegó sola, con una mochila y un mapa arrugado. Había madurez en sus ojos, una comprensión que no se podía fingir. Metió la mano en el agua, y el reflejo cambió.
Por un instante vio a la mujer del vestido blanco sonriendo, sosteniendo su propia muñeca. «Gracias», susurró Amina, y el eco de su voz pareció viajar lejos, hacia las montañas, donde el viento la repitió en un suspiro. Volvió al rancho. Todo estaba en orden, como si alguien lo hubiera limpiado durante la noche. Los muebles cubiertos con sábanas ya no tenían polvo. Las ventanas estaban abiertas y la luz entraba libremente. Sobre la mesa donde había encontrado la nota al llegar, ahora había un vaso con agua fresca y una flor blanca dentro. Amina se detuvo frente a él. La flor era un lirio, símbolo de pureza y de almas que regresan. No lo tocó, solo lo observó, entendiendo que el rancho había despertado con ella. La muñeca seguía en el suelo, pero algo había cambiado. Ya no tenía la grieta en el rostro. La tomó con cuidado y la colocó sobre la mesa, justo debajo del reloj. «Supongo que ahora puedes descansar también», le dijo con una sonrisa. Salió del rancho y caminó hasta el portón. El sol comenzaba a elevarse por completo, dorando los cerros distantes. En el horizonte, las nubes se abrían, dejando ver una claridad inmensa. Amina respiró hondo, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones. Cada inhalación era una despedida de todo lo que había temido, de todo lo que no entendía. Mientras avanzaba por el camino de tierra, volteó por última vez. El rancho seguía allí, pero ya no se veía ruinoso. Era como si el tiempo hubiera retrocedido décadas. La madera relucía, las ventanas estaban íntegras y el reloj colgaba en su sitio, detenido, pero en paz. Y por un momento, solo un segundo, creyó ver la silueta de la mujer en la puerta, despidiéndose con una mano levantada. Amina sonrió. «Hasta pronto», murmuró. El viento la envolvió, levantando polvo y hojas secas que giraron a su alrededor, como si el rancho le devolviera un abrazo. Caminó sin mirar atrás. Llevaba la libreta bajo el brazo, la nota en el bolsillo y la sensación extraña de haber cerrado una puerta que no todos pueden ver. Cuando llegó al cruce del camino, vio un cartel viejo caído entre la maleza. Lo levantó y lo limpió con la manga. Las letras, aunque descoloridas, aún podían leerse. Rancho Hollow, fundado en 1967. Debajo, alguien había escrito a mano con pintura roja: «Prohibido olvidar». Amina dejó el cartel en pie, firme, mirando hacia el horizonte. Luego continuó caminando por el sendero, sin prisa, dejando que el sol la guiara. Cada paso la alejaba del pasado, pero también la anclaba más fuerte a la vida que la esperaba. Y mientras el viento soplaba entre los árboles, una última campanada resonó a lo lejos, como un adiós que venía desde dentro de la tierra. El reloj marcó 3:24. Esta vez, nadie necesitó hacerlo avanzar. El sol ya estaba alto cuando Amina alcanzó la colina desde donde podía ver todo el valle. Se detuvo, respiró profundo y se dio cuenta de que el silencio que antes la había asustado ahora era un refugio. El miedo se había convertido en calma y la soledad en compañía. El rancho, a lo lejos, seguía allí, bañado por la luz dorada del amanecer. Ya no era una ruina, era un cuerpo vivo que había recuperado su alma. El aire tenía olor a tierra húmeda y esperanza. El viento soplaba suave, jugando con su cabello, mientras el cielo se abría completamente, despejado, como si la historia entera del lugar hubiera sido perdonada. Todo lo que había ocurrido parecía ahora un sueño, pero no uno de esos que se olvidan al despertar, sino de los que dejan huellas invisibles que cambian para siempre la forma de ver el mundo. Amina bajó la mirada hacia sus manos. En una de ellas aún conservaba la nota doblada. «Para cuando vuelvas, recuerda, el amor no se quema». La leyó una última vez y dejó que el viento se la llevara. El papel giró en el aire, ascendiendo cada vez más, hasta perderse en la claridad del cielo. Era su manera de despedirse, de soltar lo que no podía seguir cargando. Sonrió. Por fin,
había cumplido la promesa. El camino de tierra se extendía frente a ella, rodeado de flores que no recordaba haber visto antes. Era como si la vida misma hubiera regresado al valle. Cada pétalo que caía parecía una señal silenciosa de que algo nuevo comenzaba. En el horizonte, el rancho se volvía cada vez más pequeño, pero Amina sabía que no se alejaba de él, lo llevaba dentro. Mientras caminaba, el sonido de los pájaros la envolvía. En el fondo de su mente resonaban las palabras que había escuchado bajo tierra, cuando todo parecía perdido. No todos los que se van están muertos y no todos los que se quedan están vivos. Ahora lo entendía. El rancho no había sido una maldición, sino una prueba, un espejo donde el pasado le había pedido ser recordado, y al enfrentarlo, ella había renacido. Al llegar al cruce del camino, se detuvo. La tierra estaba húmeda por el rocío y allí, semienterrado entre las raíces, encontró un trozo de madera con letras talladas a mano. Rancho Hollow, fundado en 1967. Debajo, casi borradas por el tiempo, se alcanzaban a leer otras dos palabras, escritas con algo que parecía pintura roja. Prohibido olvidar. Amina pasó los dedos sobre las letras y sonrió. «No te preocupes», susurró. «Ya no voy a olvidar». El viento sopló más fuerte, levantando una pequeña nube de polvo dorado a su alrededor. Por un instante, juró sentir una presencia detrás de ella. No giró. No necesitaba hacerlo. Sabía que era ella, la mujer del vestido blanco, su reflejo, su mitad perdida, diciéndole adiós. Amina siguió caminando sin mirar atrás. El sol subía más y cada paso se sentía más liviano, más suyo. A cada respiración, el valle quedaba un poco más lejos. Pero dentro de su pecho, algo seguía latiendo al ritmo del viejo reloj del rancho. 3:23, 3:24, y después, silencio. Amina levantó la vista hacia el cielo. Una bandada de aves cruzaba el horizonte en formación perfecta. Cerró los ojos, y por un instante volvió a escuchar esa voz, ya no como un susurro, sino como una certeza. El amor no se apaga, solo cambia de forma. Cuando abrió los ojos, el camino la llevaba hacia un pueblo al otro lado de las colinas. Tal vez allí empezaría de nuevo. Tal vez allí contaría su historia, no para asustar, sino para recordar a quienes como ella un día se sintieron olvidados. Mientras el viento acariciaba su rostro, murmuró: «Algunas casas no están vacías, solo esperan que alguien las escuche», y siguió andando, con la luz del amanecer cubriéndola entera, como si el mundo, por fin, la reconociera. Si esta historia te tocó el corazón, déjala vivir un poco más. Escribe lo que sentiste, comparte lo que imaginaste y deja que otros también recuerden que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una llama que se niega a apagarse.